Él está allí hablándoles para corregirles acerca de estas reacciones que los miembros en ese momento tenían. Y es muy aplicable para nosotros hoy en día porque nos pasa lo mismo que les pasaba a estas personas en la iglesia de Éfeso. Que con algunas cosas nos enojamos, o hablamos mal, o nos airamos por lo que pasa. Y por esto Pablo corrige estas actitudes. Y en el versículo 31 que acabamos de leer, él nos da una serie de exhortaciones que nos recuerdan las exhortaciones que se encuentran en los versículos 25 al 29. Y vamos a leerlas. ¿Recuerdan el 25? Dice así: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Estas son las exhortaciones, y en estas exhortaciones vemos referencias al habla, a la ira, y así sucesivamente. Y algunos pueden preguntarse si es que el apóstol, en el texto que tenemos para hoy, 31 y 32, no está repitiendo esto mismo. Pero si lo analizamos en detalle, no lo está haciendo. Aunque utiliza términos, ira, la forma de hablar, parecen lo mismos que estuviera repitiendo, hay una diferencia, y la diferencia arranca en el versículo 30. En Efesios 4, 29, el 30 dice: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La diferencia es que en estos versículos del 25 al 29 primero, Pablo está mirando esto de forma general. Y en estos versículos ahora está dando una descripción más específica. Después de ese versículo 30, es en ese momento cuando Pablo está más preocupado por el espíritu de cada uno de nosotros. Por lo tanto, podemos decir que estos dos versículos son una especie de exposición práctica que se debe evitar si está listo y dispuesto a no entristecer el Espíritu Santo de Dios, que ya mora dentro de todos los que son creyentes. Observen que el apóstol regresa a la misma fórmula que antes tenía. Pone primero lo negativo y luego lo positivo, y luego nos proporciona una razón de por qué, o un argumento para lo positivo. Y si lo recuerdan, es lo que él estaba haciendo en los versículos anteriores. En el versículo 31 dice, vemos lo negativo: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Luego va al positivo: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Luego la razón: así como también Dios os perdonó en Cristo. El versículo 31 tiene una serie de actitudes que describen una persona, que describen inclusive una persona antes de conocer a Cristo, a Jesucristo. Son una imagen de la mentalidad, de la perspectiva y de la vida anterior de aquellos que no son cristianos. Y el apóstol en este momento quiere mostrar y darles varias descripciones del mundo no convertido, y él ya lo ha hecho en otras ocasiones dentro de la misma epístola, mostrarles lo que es el incrédulo y sus actitudes, y verlas, y que al verlas las odien tanto que su deseo de dejarlas sea un deseo por completo. Es como si fuera posible que pusiera todas esas actitudes, porque todos todavía tenemos esas actitudes. A pesar de que ya hemos sido regenerados, todavía quedan de esas actitudes morando dentro de nuestro ser. Y la idea, lo que está diciendo Pablo acá, es que cojan todas esas actitudes, las pongan en una caja, le pongan la cierren bien con cinta, le pongan una etiqueta, le paguen la mandada, el flete, y mándela para Júpiter. Así nunca más las va a volver a tener. Lo que el apóstol quiere es que, viendo lo que era la vieja vida, la deje y la desprecie tanto como para estar dispuestos a darle la espalda para siempre. Dice que sea quitada
esas palabras que él utiliza, sea quitada de vosotros, completamente extirpada, que la elimine, quítese de nosotros, que la deseche, que deseche todas estas cosas, porque ninguna de estas, o todas inclusive, no deben ser ciertas para un cristiano en ningún sentido. Probablemente algunas de ellas, algunas de estas actitudes están presentes todavía en algunos de ustedes. Y les digo que lo que tiene que hacer es confesar esos pecados particulares, porque no basta con confesar el pecado general. Es fácil decir, Padre, perdóname por mis pecados. Hay que, por el pecado, cuando le hablé a Pepita, decirle, le hablé mal. Eso es confesar un pecado particular. Normalmente las oraciones que hacemos en público decimos, Padre, perdona nuestros pecados, y lo dejamos así, no vamos a los detalles, no queremos que todo el mundo se entere cuáles son todos mis pecados, ¿cierto? Pero en mi intimidad yo debo confesar mis pecados con Dios y seguramente con la persona que he ofendido. Cuando tomamos la cena, por ejemplo, yo les dejo unos minutos para que confiesen sus pecados. Es entre usted y Dios y está confesando en ese momento sus pecados para tomar la cena. Pero no lo haga cada mes. Cada mes tomamos la cena, pero los pecados hay que confesarlos diariamente. Ofendí, tuve una actitud de orgullosa, hablé mal, todos los pecados hay que confesarlos y debe nombrarlos con todos los detalles. Y el apóstol aquí en esto nos está mostrando algo adicional. No nos está repitiendo, como ya lo dije. Él nos está mostrando el detalle de estos pecados a cada uno de nosotros. Y todo esto lo hace para que toda la iglesia confiese sus pecados constantemente, de forma individual, y que al final toda la iglesia de forma colectiva sea una iglesia que está confesada. Noten cómo comienza, noten la palabra que utiliza la palabra amargura, sea quitada de vosotros toda amargura. La amargura es un estado del espíritu, lleva la idea de una especie de acidez permanente. Josefo, el historiador, usa esta palabra para describir el mar muerto, porque allá la concentración de minerales hace que comer o tomar un sorbo de este mar no es rico, no es sabroso. Es como el agua de mar, tampoco es para tomársela. Amargo es algo que no se puede tomar, como no se puede tomar el agua de mar y mucho menos el mar muerto. Es decir, que amargura en las personas es esa ausencia de frescura que tendría el agua pura. Amargura hace referencia a esa condición de una persona que no es amorosa, a una persona que no es buena. Alguien que es amargo es una persona que en esencia no es buena para nada y en todo alrededor lo ve malo. Una persona amarga siempre está lista para ver algún defecto en todo. Es como el que ve la mota en los demás solamente, como el que ve el error en todo a su alrededor. Son aquellos que no están satisfechos con nada. Una persona amarga es aquel que siempre quiere ganar en todo y cuando no lo hace se amarga. El amargo es aquel que ve todo como si sufriera cataratas en los ojos. Así es, como si tuviera un velo a través de los ojos y todo lo ve oscuro, a pesar de que no es oscuro. En todo lo que ve algo fuera de lugar y nada le satisface. Una persona amarga es como aquel que al mirar una película de 3D no lleva las gafas, ¿no? Uno pone una película de 3D, si no pone las gafas y no entiende nada, no ve nada, todo se ve borroso. Así es. Si no las tiene, se ve terrible. Así es la amargura. Una persona amarga ve todo sin gafas, todo se ve mal. Y es de esto de lo que está hablando el apóstol. Les dice que sea quitada no solamente un poco, toda amargura. Eso es lo que quiere que él haga, que se ponga las gafas y deje de ver todo con ojos de amargura. Y si lo recuerdan, el apóstol habla de esto ya en varias ocasiones en sus epístolas. En Colosenses 3:19 nos habla acerca del matrimonio. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres
y no seáis amargos o ásperos, dice el texto, pero en la original es esa misma palabra. Dejen de verlas de forma amarga, es el mandamiento. O en Romanos, Pablo también en Romanos nos muestra al que es incrédulo. Nos dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. El incrédulo es eso, es una persona amarga de por sí, es su naturaleza. Esa es la condición de todos los pecadores. Es una condición que es una decisión inclusive de ser amargos. Recuerdo en Montreal, cuando vivimos allí, cómo cambiaba la gente cuando llegaba el invierno. Es cierto que los días son más cortos porque inician tarde, 9 de la mañana sale el sol y luego a las 4 de la tarde ya no hay sol. Y es frío. Entonces en el invierno nadie se saluda, por ejemplo. Nadie habla. Uno entra a un ascensor y todo el mundo, nada. La gente es súper amargada. Pero cuando llega la primavera es como si los hubieran cambiado, como si le hubieran cambiado a uno los vecinos. Son completamente diferentes, todos sonrientes, saludadores. ¿Por qué sucede eso? Porque es algo que yo tomo una decisión de o me amargo o no me amargo. La gente se amarga por el cambio de la estación. Es lo mismo con la amargura de algunos de ustedes acá, pero no es necesario que viva así. El mandamiento es que viva una vida sin amargura, así las condiciones no sean las mejores, porque siempre hay algo bueno en las cosas. Muchos solo ven los errores y meditan en los errores todo el tiempo y dejan de ver las cosas buenas que tiene su vida. Para darles un ejemplo, a veces es cierto, hoy es un gran ejemplo, es cierto que el servicio de la iglesia no sale como uno esperaría. Media hora, 25 minutos tuvimos que esperar, pero algunos se amargan meditando, ve, ahora ya no puedo llegar a donde iba, ahora ya el almuerzo que yo tenía programado a las 12:30 en punto ya no lo voy a tener. Se amargan y luego se alimentan, algunos alimentan las quejas, las guardan, las preparan y pueden que vengan más adelante, puede que no lo digan en ese momento, pero algunos ven algo que no les parece del servicio y las guardan y en cualquier momento ¡brum!, se las sacan a uno. Alguna vez disparan, alguna vez, alguna palabra que digo que no es correcta o acertada y ¡bum!, vienen todos. Y puede que sea cierto, a veces hay veces que no utilizo la palabra correcto, no estoy diciendo que nadie pueda, o de aquí en adelante todo el mundo va a decir ya nada más, no vamos a decir nunca nada más, pero lo que quiero decirles es que hay momentos en que no es necesario, hay cosas mejores y hay cosas que no se pueden controlar que ir a atacar, y yo no lo digo solamente para la iglesia, yo estoy hablando de las relaciones personales, estoy hablando de todas las relaciones que tenemos, en el trabajo, con los hijos, nos amargamos en todo momento. Si un hijo no hace lo que uno espera, ¡brum!, estamos amargados. Si la esposa no hace como uno esperaría, o el esposo, otra vez. Entonces es para que lo mediten. A veces sí, yo voy a cometer error y los cometo, aireados y ireados, ¿se acuerdan? 500 veces una vez y alguien vino con mucho amor y me dijo, vea, no se dice así si no se dice así. ¿Cierto? Pues claro, yo tenía toda la razón y voy a tomar eso en consideración. Pero no den lugar a la amargura, no vean todo lo malo, ni tampoco lo alimente. La amargura entonces describe un tipo de vida y es un tipo de vida del pasado. Así es. Una persona amarga es siempre cínica en todo momento. Le quita la gloria a todo, trata de estropearlo todo. Cuando se muestra algo hermoso, el 99% uno dice, esto está súper lindo. Ellos encuentran ese 1% para decir que esto no está bien. Siempre están allí. Todos conocemos este tipo de gente
que siempre está señalando los problemas y los defectos y las fallas y las imperfecciones. Hay muchas personas así. Y lo peor es que muchas personas sienten que tienen razones para ser así. Es la manera de ser. Soy así. No, pues no es así. Aquí está diciendo quítesela, quítese toda la amargura. Eso, si usted fue así, es cierto que fue así, su naturaleza, ahora le está diciendo, quítese la amargura, toda la amargura. En estos momentos, en Colombia y en el mundo, es difícil no ver los problemas. Es fácil ver problemas porque estamos, los vándalos, las estaciones cerradas del Transmilenio, o vemos los robos, tanto robo que pusieron hasta el ejército para poder controlar la maldad, la pandemia, tantas cosas. Y uno puede seguir nombrando y nombrando y nombrando, y entonces nos volvemos todos amargos y aquí salimos todos amargados. No, hay que ver las cosas buenas que tiene el mundo, la vida, la iglesia, todo. Todas esas cosas no son justificación para la amargura o para volverse ácidos o cínicos. Mis hermanos, inclusive la amargura produce tristeza. Las personas amargas no disfrutan de nada. Las personas más tristes que conozco son personas amargas, amargadas. Se hacen miserables. Y no solamente se hacen miserables ellos, sino que hacen miserables a todos alrededor. Es algo terrible. Y es algo terrible estar alimentando esa amargura. O así le hayan hecho alguna falta, un agravio imaginario, puede ser en la mente que lo tenga o algo que sucede y se amarga por eso. Lo que está diciendo Pablo acá es erradíquelo, sáqueselo, mándelo para Júpiter si es posible. Elimínelo, porque eso hace parte del viejo hombre, hace parte de ese hombre pagano que usted una vez y yo fuimos. Eso es una característica del mundo no regenerado. La amargura es algo que siempre se expresa en habla y en acción. No es algo que simplemente está en un sentimiento, también se expresa, se muestra. Pasemos a la segunda palabra porque tenemos varias allí. No quiero tomar todo el tiempo en amargura. Y enseguida lo que nos dice aquí el apóstol menciona el enojo y la ira. Noten ahí en sus Biblias. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira. Enojo tiene que ver con esa rabia o esa efervescencia que le da en el momento en que está en una situación que no es la que usted espera. Enojo e ira son similares, pero tienen un matiz un poco diferente. La diferencia está en que esa palabra enojo lleva la idea de la pasión de una persona que puede llevarle hasta el homicidio de forma momentánea, como nos enseña Mateo en el Sermón del Monte. En ese momento, en donde cuando una persona se enfurece contra otra, casi que quisiera desaparecerla del planeta. Y la ira es un sinónimo y es esa hostilidad interna y profunda, pero que es más permanente. La ira no termina, sino se enojó y ese enojo no se acaba. Tal vez usted, como yo, haya conocido personas que se enojan. Conocemos personas que se enojan todo el tiempo. Pero hay personas que se enojan para siempre con alguien. Unos familiares míos se separaron hace más de 40 años y no se pueden ni ver, no se pueden ver. Llega alguien, los hijos tienen 40 años, los hijos, y no se pueden ver estas dos personas. ¿Por qué? Porque están aireados para siempre, pareciera. Ahora la palabra gritería, con esas palabras, son esas palabras que se dan cuando una persona está fuera de control. Hace referencia a esos gritos violentos cuando hay una pelea o una discusión o un debate o algo así. Todos los hemos visto. Recuerdo que cuando estábamos con nuestros hijos vivíamos en un tercer piso y arriba vivía una familia, un señor y una señora y un hijo pequeño. Pero recuerdo una pelea que duró toda la noche de estas personas arriba. Pelearon y pelearon y pelearon. Se gritaron, por supuesto, porque si hubieran hablado pasito no nos hubiéramos despertado, pero nos despertó a todos, a todo el edificio. Gritaron hasta las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, el hombre todavía estaba peleando y la mujer.
A eso hace referencia la gritería. A veces uno grita y no habla ni tan duro, ¿no? También. A veces uno puede gritar con palabras muy fuertes. Las palabras fuertes también pueden herir a las personas. Puedo utilizar palabras para herir a otros y pareciera que le estuviera gritando. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol, que quítese todas esas palabras. Además hay otras más allí que nos está dando el apóstol, porque ninguna de estas debe estar presente en la vida del cristiano. Luego dice maledicencia. Maledicencia es calumnia. Calumnia es hablar mal de otra persona de forma deliberada, decir cosas que son dañinas para los demás. Esto incluye lo que se dice de las personas que no es cierto. Muchas veces las personas por calumniar le están diciendo cosas que no son ciertas a alguien y muchas veces lo dicen cuando ni siquiera están presentes, que no se pueden defender. Es decir, o repetir deliberadamente cosas sobre otros y calculadas para hacerles daño. ¿Qué descripción? Esa es la vida moderna, así es la vida moderna. Eso es lo que hace. Ese es el mundo hoy. Y es como siempre ha sido. Noten, Pablo escribió esto hace 2000 años y todavía nosotros vemos este tipo de actitudes. La palabra maledicencia es un término griego genérico, o es un término genérico para el mal. Significa esos deseos malvados con respecto a los demás, es una determinación de dañar a las otras personas. De nuevo acá es una especie de deseo interno de odio hacia otras personas, con el propósito de dañarlo. Trama una persona que hace esto, trama las cosas, piensa, medita el momento y a su tiempo les ataca con esta especie de malignidad. La maledicencia son esos chismes maliciosos creados, esas calumnias, son esos comentarios que se hacen de las personas que tienen la intención, que tienen el propósito de que todos se alejen de esas personas. Recuerdo un hombre que le encontraron un error, le tocó irse del lugar donde estaba, pero empezaron a hablar. Hoy día la gente habla y habla, el hombre ni siquiera se puede defender y todos hablan y dicen cosas acerca de él, pero nadie tiene la verdad, nadie sabe si todo eso que se dice es verdad, es puro chisme. Hasta que él no lo acepte o le comprueben lo que se dice, están simplemente apartándolo de todas las personas diciendo cualquier cantidad de cosas. Por eso hay que tener cuidado cuando se habla de esa manera, en contra de las personas. No se debe hablar así. El apóstol dice que todos estos males deben ser extirpados de nosotros de una vez y para siempre porque son repugnantes. Eso es blasfemia. Ese término maledicencia, como les digo, es nuestra palabra blasfemia y por lo tanto la enseñanza de que no solo blasfemamos cuando decimos cosas acerca del Señor, sino que blasfemamos cuando hablamos de las demás personas es cierta. Es decir, si uno puede blasfemar a otra persona, así como blasfemamos a nuestro Señor cuando hablamos cosas que no son ciertas. Después de todo, los hombres son hechos a la imagen de Dios. Y hablar mal de otra persona es una forma de blasfemia, porque está hablando mal de quien lo ha hecho a la imagen de Dios. Dios hizo a las personas a su imagen y semejanza, ¿cierto? Y malicia es esa intención encubierta con que se dice o se hace una cosa para beneficiarse en algo o perjudicar a alguien. Acá en Colombia hablamos de este pecado como una virtud. Algunas veces decimos que él no tiene malicia indígena. ¿Ven? Y nos parece, oh, malicia indígena. Bueno, es un pecado. En nuestro contexto lo valoramos y no solamente lo valoramos, sino que lo tenemos arraigado en nuestro carácter. Recuerdo personas muy amorosas que llegan a las iglesias en Norteamérica y uno sabe son colombianos porque están como maquinando todo, a ver de dónde sacan provecho, hablan todo, organizan todo para organizar.
Aquí no, en la iglesia, ¿quién necesita maquinar nada si todo está en control de nuestro Señor? No se necesita hacer nada de esto. Todo para lograr beneficiarse de eso. Entonces hacen todos estos comentarios. Lo que está diciendo, y lo digo otra vez, esto no solamente acerca de la iglesia, esto es en todo momento, en las vidas personales, en el trabajo. Conseguir el trabajo hay algo que se llama Corporate America en Estados Unidos, es una pelea de perros impresionante. ¿Por qué? Porque la gente está subiendo, tratando de conseguir el puesto, el mejor puesto, y en esa subida está descabezando a todo lo que se vea. Es una lucha fuerte. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo malicia o siendo maliciosos. Así que el apóstol lo que nos está diciendo es que eso es incompatible con el hombre nuevo. El apóstol nos está exhortando, así como exhortó a los efesios, a que dejemos todo eso. Y debemos entender que Pablo no está diciendo acá que porque ya somos convertidos, ya se nos quitó. No, automáticamente no se nos ha quitado. Así que cualquier predicación que diga o que dé la impresión de que al momento de una persona convertirse en cristiano, que todos sus problemas quedaron atrás, es simplemente falsa. Eso no es cierto. El apóstol nos lo está demostrando acá, porque los efesios eran personas que habían creído y él les está diciendo, quítese todas estas malas actitudes. Y no solamente les está diciendo, oren por ellas, porque podría decirles, vea, oren a ver si se les quitan. No, les está diciendo, quíteselas completamente, sea quitada de vosotros. No solamente en oración. Oren, sí, claro, hay que orar para que Dios nos ayude en este proceso. Pero les está diciendo a ellos, les está diciendo que no solamente oren por ellas, y que se las quiten, que las pongan de lado, sino que además pongan algo adicional. Que revisen sus corazones en dónde están fallando y que reemplace todas estas actitudes malas por las virtudes que encontramos en el versículo siguiente. Él dice, dejen la amargura de ese versículo 31 y luego póngase lo que encontramos en el versículo 32. Tome cada una de ellas, cada una de estas actitudes malas y las ponga en un cajón de acero, lo cierre, lo selle completamente, lo ponga 5 metros bajo tierra y nunca permita que regresen. Eso es lo que está diciendo. Debemos hacer exactamente eso, precisamente eso. Y gracias le damos a Dios, gracias le doy a Dios porque Él no se queda ahí, no solamente nos manda que nos quitemos esto, sino que nos continúa con el mandato positivo. Ahora nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. Ser amables, noten ahí, versículo 32. Sed amables unos con otros, tiernos de corazón, perdonándonos unos a otros. Y gracias le damos a Dios porque Pablo no se está deteniendo en una moralidad, no nos está diciendo dejen de hacer esto y ya está. Él nos está dando la salida. No se puede lidiar verdaderamente con lo negativo, al menos que al mismo tiempo esté haciendo lo positivo. La forma de deshacerse de todos estos pecados, defectos, es cultivar las virtudes que tenemos allí. Es como el que tiene una huerta o un jardín. Si quita toda la mala hierba, vuelve y sale. Vuelve y sale. Uno puede quitar toda la mala hierba y vuelve y sale. Ella es mala hierba. Vuelve y sale, vuelve y sale. Hay que quitarla y hay que sembrar el pasto o la huerta o lo que haya que sembrar. Así es. Este pasto es una bendición, porque aquí no le sale casi ni mala hierba, porque está tan arraigado, es tan sano, porque la mala hierba no tiene salida, porque es bueno. Pero quítele usted un pedacito y verá cómo se empieza a llenar de mala hierba, porque así es, está siempre ahí, igual es en nuestras vidas. Debemos observar muy cuidadosamente y de forma precisa esta instrucción que nos está dando Pablo en estos textos para poder quitarla. Y no solamente quitarla, sino noten cómo nos da ahora esa instrucción positiva. Sed amables. Sed amables. Lo que está diciendo es vuélvase amable. No simplemente sea,
sino conviértase en amable. ¿Y por qué tiene que convertirse en amable? Porque no lo es. Nosotros somos, versículo 31, eso es lo que traemos. Pero lo que no somos es el versículo 32. Ahora nos está dando esta instrucción, este mandamiento: sea amable, sea amable. Siga en ese proceso de cultivo, porque no somos amables. Tenemos que serlo. Me encanta esto, como Él no nos deja ahí, Él nos continúa mostrando cuál es el camino. Se empieza desde la semilla, se riega, se cuida y se cosecha. Así se hace en el campo. Lo mismo con nosotros, hay que regar, hay que empezar desde algún lado y empezar a regar hasta que esa amabilidad o esas actitudes positivas sean una característica de nuestras vidas. ¿Recuerdan la ilustración de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo acerca de este punto? No sirve, y lo leímos hace unos domingos, no sirve de nada simplemente con deshacerse de los demonios que están en la casa, de barrerla y ordenarla. ¿Recuerdan? Si el espíritu no entra, el espíritu malo que ha sido expulsado regresará y traerá a otros con él. Y el estado final será mucho peor de lo que era la condición inicial. Ese es el principio acá. Por eso la moralidad en sí misma nunca tiene éxito. Vivimos en una época que pretende ser moral, pero si lo han notado, la moralidad en sí misma no sigue ningún estándar. Nosotros tenemos nuestro estándar. Si algunos en alguna época deciden que algún pecado es malo o alguna actitud es mala, si más adelante alguien dice otra cosa diferente, entonces cambian. Antes era horrible el homosexualismo, hoy día todo el mundo lo acepta. Antes era terrible el aborto, ya hasta legal es. Así es, y así van a llegar más pecados y más pecados a convertirse en lo contrario. Muchos en el mundo toman lo que es para ellos moralmente correcto, como robar o la pedofilia o como todas estas cosas que son malas, pero si alguien lo cambia, ya no está mal. ¿Y cuál es el resultado? El actual estado inmoral de nuestra sociedad. Esto incluye a los gobiernos, a las personas individuales. No se puede simplemente quitar las cosas negativas, hay que poner lo positivo. Primero, por supuesto, la persona tiene que ser convertida, tiene que haberse convertido, y luego inicia este proceso de santificación y cultiva en este momento los valores cristianos. Además, también tengo que decir que no lo recibe automáticamente. No recibe algo como que aparece de la nada. Lo primero es la conversión y después viene la santificación, y por esto es que debe despojarse del viejo hombre. Y hay que decir que no puede deshacerse repentinamente de la amargura y volverse amable en un instante. Por eso la santificación es progresiva, así lo ponen los teólogos. Vamos todos los días cambiando. No quiere decir que ahora entonces ya se acabó la amargura desde este día en adelante, o desde hoy en adelante esta es la persona más amable del mundo. No, es un proceso, vamos cambiando. Es la nueva condición que tenemos por vivir en ese nuevo cuerpo. Pero hay un proceso de cultivo. Hay un proceso de cultivo que aplica, que resulta de la aplicación de esta verdad. En el momento que usted la ve y cree en ella y la aplica, entonces esto empieza la transformación. Habiendo eliminado todas esas cosas horribles, ahora empieza la amabilidad, la misericordia y el perdón. Y estas tres palabras son muy especiales. Yo creo que no hay otro lugar en las Escrituras que las tengamos de esta misma forma. Veámoslo de nuevo. ¿Cuál es el significado del término ser amables unos con otros? Ciertamente es lo opuesto a ser amargo, pero va más allá de esto. El verdadero significado del término en su origen es ser útil. Útil, eso es ser amable, ser útil a las demás personas. De modo que no es simplemente una condición o un estado, sino es una condición o un estado
que conduce a un deseo y a la acción. Un hombre bondadoso, un hombre amable, es un hombre que es útil para todos y es útil para él. El hombre amargado, por supuesto, se aparta, mira la situación, de forma amarga contradice. La amargura, como hemos visto, siempre quita el valor de todo. Pero la bondad le da valor, es útil y siempre da valor. Significa ser benevolente con los demás. Pablo, en su primera epístola a los Corintios, en el capítulo 13, nos dice que el amor sufre mucho y es bondadoso, que es en realidad bondadoso, es amoroso, es amable. De modo que no es simplemente una condición o un estado, sino que es una condición y un estado que conduce al deseo y a la acción. Tener y cultivar esa benevolencia de espíritu y de actitud en lugar de estar siempre atento a algo con lo que pueda encontrar o alguna cosa que pueda encontrar fallas. Siempre, por el contrario, buscar cómo elogiar, ayudar a los demás. La vida es dura en algunas ocasiones, si ustedes lo saben, es dura, es difícil, y en consecuencia ciertas personas se vuelven amargas. No les agregue amargura a estas personas, sino trate de ayudarles a superar lo que está pasando en estas personas en ese momento. Ayúdelos a llevar sus cargas y a resolver sus problemas, a soportar sus dificultades. Por eso es que estamos acá para eliminar la amargura y para ser amorosos con los demás, ser amables con todos los demás. A continuación el apóstol agrega otro término, misericordiosos, un término maravilloso. ¿Recuerdan cómo era la condición anterior de la salvación, a su salvación? Sus corazones eran duros, esa era la condición que teníamos, eran corazones duros como el cuero, como el acero, no nos importaban las demás personas, pero nosotros estamos destinados a tener un corazón blando, suave, amoroso. Y esto es a lo que hace referencia esa misericordia. Cuando somos incrédulos, el corazón no puede amar de la manera que nosotros quisiéramos, o debiéramos mejor. Y lo que está diciendo acá el apóstol es que nos está haciendo un llamado a que seamos comprensivos, compasivos, amorosos. Los antiguos realmente sabían acerca de esto, porque ellos sabían en dónde estaban los sentimientos. Ellos, vi inclusive un documental moderno ahora de dónde están los sentimientos, y ustedes saben que los sentimientos están en las entrañas, todo lo que está de este lado. Ahí es donde están los sentimientos. Y si quiere una prueba, simplemente enamórese. El amor se siente acá, no se siente acá. El amor se siente, uno siente ese amor es en las entrañas. Entonces, ellos entendían, lo que está diciendo acá es que amemos de esa misma forma, con esa misericordia, con ese amor misericordioso, preocupado por las otras personas, pero desde adentro, que pueda en realidad sentir por las demás personas desde adentro, que simpatice con el problema de las demás personas, que tenga compasión por ellos. ¿Hay alguna palabra que se necesite más que esta en este mundo? Este mundo como está, necesitamos esto, misericordia. No hay nada para mí que sea tan espantoso acerca de la vida de hoy, de ver la dureza del corazón de este mundo, de las personas. Solamente piensen en esto, es un solo ejemplo. Cómo se están endureciendo las personas en Bogotá con el sufrimiento de otras personas. Tenemos inmigración. Hace 20 años no había inmigración de personas. Y al principio todos se lanzaron a ayudarlos. ¿Y ahora quién los ayuda? Pocos, digamos. ¿Por qué? Porque se están endureciendo. No podemos dejar endurecer nuestro corazón, ni volvernos duros contra los hermanos que vienen o las personas que vienen. Así no sean, piensen en esto, son personas hechas a la imagen de Dios.
Por eso debemos nosotros ser amorosos, amables, misericordiosos, dadivosos. Es lo que nos está diciendo el Pablo ahí. Porque las personas se endurecen, nos endurecemos. Y es lo que no debemos ser. Todas las personas están hechas a la imagen de Dios. No dejemos de permitir que la gente se vuelva dura o que nos volvamos duros nosotros mismos. Eso es pagano, de hecho. Eso sería paganismo. El pagano no se preocupa por los demás. El pagano solamente está preocupado por sí mismo y por su propio disfrute, su gozo. Centra su vida en eso solamente, pero necesita prestar atención a las palabras de Pablo. Vuélvete misericordioso. Eso es lo que le está diciendo. Vuélvanse misericordiosos con todos. Y luego el apóstol continúa diciendo, perdona. Eso es de lo más importante que encontramos acá. Significa que debemos darnos cuenta de que los hombres y las mujeres también pecan contra nosotros y les está diciendo a ellos, como nos dice a nosotros, perdone. Pablo no dice, como tantas personas necias dicen, que los cristianos son perfectos, ni mucho menos. Aquí nosotros nos damos cuenta de que no hay perfección en nosotros. Eso no es cristianismo, de hecho. Eso es una fantasía. El cristianismo es siempre realista. Ciertas personas van a hacer daño, les van a hacer daño o les han hecho daños. Perdónelos, es lo que dice. Él no dice, finja que no le han hecho nada. Eso no es perdón. El perdón es darse cuenta del mal, reconocer el mal que le han hecho y luego les perdona. Significa olvidar también. Y debe perdonar y olvidar fácil y libremente. Y es solo el cristiano el que puede hacer esto, porque se ha vuelto capaz de mirar al ofensor con otros ojos. Antes lo veía como una persona que estaba haciéndole daño, y eso nosotros todos tenemos experiencias de esas, que personas han hecho daño. Ahora lo ve como una víctima. Las personas que están afuera haciendo daño son simplemente víctimas de haber sido tomados por Satanás, de ser el peón de Satanás. Y él dice, si yo era así, y todavía hay reliquias y restos de mí en eso. ¿Quién soy yo? Piensen en esto. Si yo he sido perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar a ese hombre? Lo razona en términos de su doctrina y su teología y comienza a sentir lástima por los hombres. El resultado, cuando usted lo ve de esa forma, cuando usted lo entiende, lo empieza a perdonar. El hecho es que su corazón ya se ha vuelto tierno y misericordioso y por eso puede ahora perdonar. Pero pasemos a la última sección, que proporciona la razón por la cual se debe hacer esto, el gran motivo de todo. Escuchen lo que dice el apóstol: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esa es la causa, esa es la razón. Significa que si perdona y es amable y tiene un corazón misericordioso con los demás, se vuelve como Dios. Noten ahí, dice, así como Dios. Esa es la manera. Nuestro Señor puso la misma o nos dio la misma enseñanza en Lucas 6. Dice, antes bien, dice, se los leo, antes bien, amar a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Es una actitud que todos debemos tener. Sea amable, dice Pablo, hazte amable. Y a medida que te vuelves amable, te vuelves como Dios, porque Dios es bondadoso con los ingratos y con los malvados. Así es. No queremos ser como Dios. No queremos ser como Cristo. Esa es la exhortación. En el Salmo 103, les leo, dice estas palabras, dice:
Él es el que perdona todas tus inequidades, el que sana todas tus enfermedades. Y no necesitamos ni siquiera ir al Salmo. El mismo apóstol nos lo muestra en el texto. Él nos lo ha dicho en su epístola. Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, es rico y nos ha levantado juntos en Cristo Jesús para que en los siglos venideros muestre las riquezas excelentes de su gracia en su bondad. De modo que el apóstol nos exhorta a ser bondadosos. Nos está exhortando a convertirnos en hijos de nuestro Padre que está en los cielos, a convertirnos en hijos del Altísimo, a ser perfectos así como Dios es perfecto. Y además nos está mostrando allí el argumento que Él tiene. Él nos dice que perdonemos a los demás de la manera que Dios nos ha perdonado. De la manera. No dice, perdónense unos a otros porque Dios los va a perdonar. Para nada. Él dice, así como Dios por causa de Cristo os ha perdonado. Ya ha sucedido. Perdónelos ya. Eso es lo más importante. Porque las únicas personas que llevarán a cabo esta exhortación que nos está dando el apóstol son aquellas que saben que Dios les ha perdonado. Nadie más. Aquellos que saben que Él lo ha hecho, perdonará a los otros. Si usted sabe que Dios le ha perdonado, usted puede perdonar a los demás. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿sabe usted que sus pecados han sido perdonados? ¿Cómo puedo saber? Dice alguien que mis pecados son perdonados. Le voy a dar la prueba. Si quiere saber si sus pecados son perdonados, aquí está la prueba. Está perdonando a los demás. Está listo para perdonar a otros que le han hecho daño y que han pecado contra usted. O mírelo de otra manera. ¿Le atrae estas palabras que acabamos de estudiar del apóstol? Al leer estas palabras, ser amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose a uno con otros, ¿le suaviza el corazón? ¿Está listo a perdonar en este momento? Si lo está, no dudo de que usted es un cristiano. Pero si la amargura sigue siendo un denominador allí, si está diciendo que estas cosas no son tan importantes, no lo veo como una realidad en su vida. Es mejor que regrese y examine sus fundamentos. Me resulta muy difícil ver cómo una persona puede ser cristiana en absoluto sin perdón. Cristo le ha perdonado, lo ha hecho por ti. Entonces lo que Dios ha hecho por ti no puedes negarlo. Por último, considere la forma en que Dios lo ha hecho, en Cristo. Esa es la única manera en que incluso Dios puede perdonar. Que nadie me diga que confía en el amor de Dios solo para el perdón de pecados. Dios perdona los pecados en Cristo, por el amor de Cristo. Acabamos de escuchar los testimonios. Es por Cristo. No me diga, es que yo me convertí porque fui a la iglesia. Eso no es una conversión. No hay conversión. Está probablemente Dios trabajando en su corazón. La conversión es, ¿qué ha hecho Cristo? ¿Le ha perdonado Cristo sus pecados? Si le ha perdonado Cristo sus pecados, usted es uno de estos hijos de Dios. Es en Cristo, es la manera. Es la única manera. Él perdona los pecados a pesar de nosotros. No es por ninguna bondad en nosotros o cualquier cosa que hayamos hecho alguna vez que Él nos perdona. Mientras aún estábamos sin fuerzas, a su debido tiempo, Cristo murió por los impíos. Es por los pecadores que Cristo murió. Fue mientras éramos enemigos que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Somos perdonados a pesar de nosotros mismos, no por ningún mérito, no por ninguna actitud o acción, bondad, nada. Dios lo hace enteramente por su propia gracia y esta gracia es gratuita, es todo de Dios y es todo por gracia. Es un regalo. Éramos enemigos.
Estábamos sin fuerza, impíos y viles y pecadores. Pero Dios nos perdonó libremente. Y usted y yo debemos hacer exactamente eso con los otros viles e impíos y enemigos y odiosos. Sobre todo, recuerde cómo lo hizo. Así como Dios, por causa de Cristo, lo hizo en Cristo, le ha perdonado. Dios no nos debía nada debido a su bondad, su ternura de corazón, su amor, su gracia, su misericordia, su compasión. No solo Él envió a su Hijo unigénito y amado a este mundo de pecado y vergüenza, sino que incluso lo llevó a la cruz en el Monte Calvario para que podamos ser perdonados. Ha puesto sobre Él la inequidad de todos nosotros. Él ha tomado sus pecados y los ha puesto sobre Él y los ha castigado en Él para que puedan ser perdonados. Así es como Dios le ha perdonado. Él mismo llevó el sufrimiento en su propio Hijo. Sí, y Él ha hecho esto por nosotros. Si Él ha hecho esto por nosotros, ¿cómo puede rechazar usted el perdón a otra persona? ¿Cómo puede no perdonarle? Si ha recibido ese perdón tan grande, más grande que lo que usted pueda imaginar. Es inconcebible. Si quiere saber si es cristiano o no, esa es la prueba. Esa es la prueba. Es misericordioso de corazón, es amable, perdona a las demás personas, o está llevando malicia en este momento a algún individuo. Puede negarse a perdonar a cualquiera a pesar de que puedan haberle lastimado hasta lo más profundo de su ser, o está listo para perdonarlos. Si lo está, créame, es un creyente, soy seguro de ello. En el nombre de Dios le digo que sus pecados han sido perdonados. Ya no están sus pecados, pero si es duro e implacable, no tengo nada más que decirle excepto esto, que mientras permanezca en esa condición no hay evidencia y no tiene evidencia de que haya sido perdonado. Un hombre que conoce el perdón no puede sino perdonar. ¿Se da cuenta de que se ha dado cuenta de que es un vil y miserable a quien Dios no le debe nada? Sino que Dios envió a su Hijo unigénito para que se llevara todo su pecado y toda su maldad. La salvación es un don gratuito, enteramente gratuito y eternamente. Y es solo en Cristo. Mis hermanos, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tú a través de tu palabra nos confrontas, nos muestras nuestro pecado. Nos muestras que tan lejos estamos todavía, cuántas actitudes todavía tenemos que no son correctas y cuántas necesitamos transformar. Señor, ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos que está acá. Y si hay alguno hoy día que no conoce de la gracia que tú ofreces gratuitamente, Señor, conviértele a Él hoy, si esa es tu voluntad. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.